De hecho, tomando lo que vos acabas de decir y lo que el caso de su hijo que decía la compañera, tomemos, por ejemplo, tomemos como válido, incluso porque es un punto de vista y después de todo, mientras se pueda sostener, es válido, este, un síndrome de hiperatensión o todos estos tipos de síndromes de la atención enfocados en la infancia. Eh, la solución no tiene por qué ser farmacológica, muchas veces es sistémica, por ejemplo, ¿sí? Eh, Ahí es muy interesante apelar al paradigma sistémico y trabajar con la familia y trabajar con la institución escolar, por ejemplo. ¿Sí? Así, de hecho, se ve que cuando uno de los padres está con un duelo inconcluso, por ejemplo, la muerte de un abuelito del nene, generalmente el nene intenta, a través de la hiperactividad, como despertar a los padres que están tramitando el duelo, ¿sí? Porque no hacen contacto visual con él, o están distraídos, o lo que sea. Entonces, lo sistémico, así como aparecen, por ejemplo, los amigos invisibles cuando hay duelos irresolutos de los padres, cuando hay ADD muchas veces hay un duelo que está congelado en uno de los padres. Sí, Y esto sí, se igual ve ahí hay que ir caso por caso, no hay una explicación unívoca para cada caso, pero sí, siempre hay una pero etiología, los chicos tienen que jugar. concuerdo con esto, hay una Claro. etiología que tiene que ver más con el sistema que con el individuo. Sí. Uh-huh. Que tiene que ver con el lazo social compartido. ¿Sí? Sí, definitivamente. La realidad es que los chicos tienen que jugar, tienen que ser incómodos, están en Sigo, proceso pero de... no daba más. Me siento muy cansada, entonces me acosté. Bueno, sigamos entonces. Hasta acá llegamos con atención. Recuerden la definición, recuerden la base neurofuncional, es bastante claro, bastante sencillo, y las alteraciones, las cualitativas, que es lo que acabamos de ver, desde un punto de vista bastante crítico en el buen sentido, y las cuantitativas, ¿sí? Ahora vamos a ir con el dormir y el soñar. Se habrán dado cuenta, tenemos poquito tiempo, pero algo vamos a ver. Eh, Estamos diferenciando, en general, esto es prácticamente universal, por lo menos en Occidente, cuando hablamos de sueño, no estamos hablando solamente de sueño, estamos hablando del dormir también. Pero bueno, está bueno recordarlo, que hablamos en algunos casos del dormir y en otros casos del soñar. ¿Sí? ¿Quién recuerda una frase muy conocida de Freud respecto del dormir y el soñar? ¿El sueño es el guardián del dormir? Muy bien, ¿quién fue? María Eugenia, la Muy nueva. bien, bien, el sueño es el guardián del dormir. Sí. Ven que desde el principio estamos hablando por un lado del dormir y por otro lado del soñar, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Eso por un lado, nos estamos introduciendo en el tema, ¿eh? Ojo, ¿sí? Hay 10.000 millones de cosas para hablar de esto. Pensemos también que estamos hablando de un continuo cuando hablamos del sueño-dormir y la vigilia, ¿sí? Lo que es el sueño y vigilia es un proceso continuo, ¿sí? Donde incluso en estados de vigilia tenemos ensoñaciones, ¿está? Entonces, es un proceso continuo, activo, dinámico y reversible, ¿sí? Investigaciones muy importantes acerca de lo que es el dormir y también acerca de lo que es el soñar eh, se, se desarrollan a partir de la posibilidad del registro electroencefálico, ¿sí?
O sea, es la medición de la actividad eléctrica cerebral, los potenciales de acción de las neuronas, el poder registrar eso, permite ver que hay patrones de, yo no sé hasta dónde ustedes están en conocimiento de esto, pero hay distintos tipos de ondas cerebrales, igual ahora lo vamos a ver. Y hay, en las distintas etapas del dormir, hay distintos momentos donde hay mayor actividad, tipo de actividad cerebral expresado a través de ciertas ondas cerebrales. En general, las ondas cerebrales en la vigilia son de alta frecuencia y baja amplitud. Acá es cuando quiero un pizarrón, y si no tendría que apelar a la pizarra virtual, pero ya es muy tarde. Cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de ciclos en la unidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando una onda, ¿se acuerdan de la hipérbole, por ejemplo? Bueno, ahora veo si lo podemos ejemplificar, a ver. Acá tenemos. Esta es una onda de mayor frecuencia que esta, porque hay más ciclos en unidad de tiempo, o sea, ondas que pasan por el eje, atraviesan, empiezan y terminan en el eje horizontal, muchas más ondas que en esta, ¿sí? Entonces, hay más ciclos, una onda hace esto, atraviesa el eje X, perdón, el eje X, un ciclo implica esto. Si este fuera el eje, a ver, si este fuera el eje X, ¿sí? El eje 0, ¿sí? El momento 0. Y yo mido potenciales de acción positivos y negativos. Yo tengo una onda que hace esto. Esto es un ciclo. Y yo tengo una onda que hace esto. Y esto es un ciclo también. Ahora, la onda que hace esto tiene menos frecuencia que la que hace esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, más o Eso es lo que menos. se Tiene más mide. ciclos, Sí, tiene se más entiende. ciclos, entonces más frecuencia. Exactamente. Eso es lo que se mide en el electroencefalograma. ¿Sí? De hecho, es lo que Incluso, hablábamos en las epilepsias cuando entran en hipersincronía las neuronas. Exacto. sí, por La ejemplo. frecuencia y la amplitud. Sí. Y la amplitud tiene que ver, volviendo al cuadrito ese, la amplitud tiene que ver con la altura, o sea, el nivel de intensidad de los potenciales de acción registrados. ¿Sí? Esta onda es de mayor amplitud y menor frecuencia que esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, en la meditación, por ejemplo, hay un cambio de el nivel de ondas, depende del nivel de estado de conciencia que se logre en la meditación. En la hipnosis hay un diferente nivel de ondas también, ¿sí? En la relajación previa al dormir hay cierto tipo de nivel de ondas también. Lo que les estoy diciendo con esto, y tomo lo de la meditación a propósito, es que yo motivacionalmente y siendo, estando advertido de mi nivel de conciencia y haciendo cierto uso de la función ejecutiva, puedo, en cierto grado, no total, pero en cierto grado, alterar el funcionamiento cortical. ¿Está? Sin ningún tipo de droga. ¿Sí? Y esto tiene que ver con función ejecutiva también. Y muchas veces se puede usar para ciertas intervenciones también. Bien, funciones biológicas del dormir.
Algo de esto lo vimos cuando hablábamos de Alzheimer. Esto estamos hablando del dormir como lo biológico, ¿sí? No del soñar como lo psíquico, ¿está? El dormir, y por eso el sueño como guardián del dormir, el dormir es necesario, ¿sí? Durante el dormir hay muchas células de corteza que de alguna manera, no es como un músculo, pero de alguna manera se contraen, o, por decirlo de otra manera, porque es muy burdo decirlo de esa manera, se producen ciertos procesos por los cuales hay un mayor espacio intersináptico, ¿sí? Lo cual posibilita que, que el líquido cefalorraquídeo pueda circular mucho más y pueda barrer con la proteína beta-amiloide, que es uno de los metabolitos que se produce durante la vigilia por el funcionamiento cortical, ¿sí? Uno de los metabolitos de desecho es la proteína beta-amiloide, que el líquido cefalorraquídeo, más durante el dormir, puede limpiar, ¿sí? Si nosotros tenemos ciclos de sueño cortos, mejor, más que ciclos de sueño, cantidad de horas de sueño cortas, si dormimos menos, damos menos posibilidad a que se limpie de proteína beta-amiloide la corteza, y el cúmulo, la acumulación de proteína beta-amiloide, entre otras cosas, está en la etiología de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Por lo tanto, no es joda esto, ¿sí? Hay que dormir, ¿está? Esta acumulación, como que se forman grumos, digamos, de proteína beta-amiloide que va a interferir en la transmisión sináptica, ¿sí? Y está en la etiopatogenia del Alzheimer. También durante el dormir, y tiene que ver con los ritmos circadianos, y tiene que ver con el nivel de funcionamiento, de equilibrio entre funcionamiento simpático y parasimpático. En el dormir hay mayor actividad parasimpática que tiene que ver con las actividades anabólicas, de reparación de tejidos, de síntesis de moléculas. Recuerden, por ejemplo, que incluso tiene que ver, dentro de otras funciones biológicas del dormir, principalmente en niños y adolescentes también, la secreción de hormona del crecimiento tiene un pico durante el dormir, ¿sí? En niños y adultos, la consolidación de memoria de trabajo, esto lo vamos a ver cuando hablemos de memoria, se produce durante el dormir, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las funciones biológicas que discurren durante el dormir, y por eso es necesario, y por eso Freud hablaba del, aunque no se sabía de todo esto, pero se sabía de la importancia del dormir, y se hablaba del sueño como guardián del dormir, ¿sí? El sueño además tiene otras funciones, que vamos a ver si las podemos ver. Pero también ayuda a mantener el estado de dormir, y por eso los diferenciamos, ¿sí? Y la activación parasimpática también es muy importante porque el sistema simpático con las suprarrenales secreta mucha corticoide, entonces en los estados de relajación ayuda a que el cuerpo descanse, que no esté en estado de alerta, y sirve para el sistema inmunológico. Absolutamente, sí.
sí, totalmente. Ahora Ahora está muy de moda están todo haciendo el tema del investigaciones nervio vago y el del, parasimpático, sí. se están haciendo investigaciones de la vitamina D, lo importante que es para el COVID, y cómo a veces te dicen por eso las personas con presión alta o con estrés, es por esto, por el nivel de corticoides que tienen en el cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue en una de las últimas clases de la otra materia, les comentaba cómo el nivel de estrés aumentado favorece la respuesta inmune primaria inespecífica que provoca daño tisular, a expensas de la respuesta inmune secundaria más específica y más eficaz y posterior a la primaria, que en situación de estrés está disminuida. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Durante el dormir y por actividad parasimpática puede metabolizarse la adrenalina y noradrenalina, que circula, que sigue circulando por exceso de actividad simpática durante la vigilia. Exactamente. Por eso el tema del equilibrio de los ciclos, etc. De hecho, hoy se duerme menos. Hay mucho para hablar de esto. El otro día participaba de un encuentro donde se había hecho un mapeo de, voy a ver si se los comparto después. Se había registrado en México, en una época en uno de los últimos grandes terremotos, se había registrado en los centros de atención de salud, principalmente de salud mental, que había mayor producción de sueños y de pesadillas, ¿sí? Entonces se estaba investigando ahora, con el tema de la pandemia, si ocurría lo mismo. Y de hecho, hay alteraciones del dormir, ¿sí? Ahora se duerme menos, o se duerme más, depende. Ahora en cuarentena hay un montón de alteraciones del sueño, y tiene que ver con, fíjense cómo esta pandemia y las estrategias como la cuarentena para poder encararla, dan cuenta de cómo de cómo es nuestra organización y de la importancia del enfoque biopsicosocial. ¿A qué me refiero? ¿Por qué se alteran los ritmos, incluso el ritmo de sueño, de dormir, durante una cuarentena? Porque no salimos a trabajar. Tampoco salimos a divertirnos, ojo. Pero los ritmos cotidianos en esta cultura, en esta sociedad, están pautados por el trabajo, ¿sí? La otra vez, no recuerdo dónde escuchaba, ¿saben cuánto trabajaba una persona en la Edad Media? ¿Cuántos días al año? Aproximadamente. Todos. 120. ¿Al año? Al año. Menos de la mitad. Volvamos Nosotros a la edad media. trabajamos 350. Si tenemos la suerte de irnos 15 días de vacaciones. ¿Sí? Sí. Bueno, podemos contar el domingo, suponete, pero también hay que limpiar la casa, ¿no? Hay que hacer trámites, hay que hacer cosas. Fíjense cómo la actividad de una sociedad influye en los ritmos circadianos, ¿sí? Entonces, esto como para seguir aplicando y viendo la importancia del enfoque biopsicosocial. Bueno, nos fuimos de tema. Bases neurofuncionales, o estamos en tema pero desplegamos demasiado. Bases neurofuncionales del sueño. Como les comentaba, para conciencia y para atención, formación reticular. Fíjense que ya hablamos de formación reticular para
atención, conciencia, sensopercepción y sueño. Así que vean formación reticular, ¿sí? Que está en neuropsicología, ¿sí? El hipotálamo también participa y tiene que ver con, esto lo vimos cuando vimos endocrino, la estimulación lumínica y la producción de melatonina, que tiene que ver con la inducción del sueño. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que está activada por receptores en retina que hacen sinapsis en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Esto lo vimos y pueden volver. Lo vimos en algún momento muy al pasar, pero cuando veíamos los núcleos del hipotálamo, el hipotálamo tenía distintas áreas, hablamos en algún momento del núcleo supraquiasmático, vuelvan aunque sea al video para recordarlo, ¿sí? Y para integrar también el conocimiento. De hecho, se usa para compensar el jet lag, ¿no? Cuando las personas viajan a otra parte. Sí, totalmente, claro, sí. A todo esto, fíjense qué interesante, la melatonina inhibe la agregación de proteína beta amiloide. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que se forman agregados, cúmulos de proteína beta amiloide que interfieren en la sinapsis y está en la etiopatogenia del Alzheimer? Bueno, la melatonina inhibe la agregación, ¿sí? Que se agrumen, ¿sí? Moléculas de proteína beta amiloide. Que tiene que ver también con los ritmos circadianos y con la posibilidad de cerrar los ojos en oscuridad, literalmente, ¿sí? Para que sea estimulada la producción de la misma. Lo que les decía de ondas cerebrales, para ir terminando, no sé hasta dónde, esperen un poquito. Bueno, antes de ir a las etapas, nos quedan etapas del sueño, trastornos del sueño, y algunas cosas para tener en cuenta con trastornos del sueño, que hay mucho para ver. Nos queda eso para la clase que viene, lo vamos a ver un poco más, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo. No vamos a dejar de verlo y lo estudian igual, lo vamos a seguir viendo. Es distinto a lo que les dije de dolor. Dolor lo pueden seguir viendo. Y después en todo caso preguntan. Pero esto lo vamos a seguir viendo porque hay que desplegarlo. Lo que les decía, y vamos a ir terminando acá, respecto de ondas cerebrales. Hay distintos tipos de ondas cerebrales. Esto tiene que ver con registro de la actividad cortical. Durante la vigilia, ¿cómo se explora la actividad, un electroencefalograma? O sea, la actividad cortical. No sé si saben cómo se ocurre por experiencias o por vivencias, pero se ponen distintos electrodos que pueden captar, que son sensibles a la captación de potenciales de acción que se van graficando en un papel, ¿sí? Es igual que con el electrocardiograma. Durante el sueño hay ondas cerebrales de mayor amplitud que no se ven durante la vigilia, ¿sí? Y que nos sirven para poder, desde un registro, digamos, externo, poder diferenciar los diferentes estados del dormir, ¿sí? Y en los diferentes estados del dormir, en algunos de esos estados se produce el soñar y en otros no. Esto es como para la introducción de lo que vamos a seguir viendo la clase que viene para terminar este tema,
que tiene que ver con las etapas del sueño, el sueño REM, el sueño no REM, etcétera, los distintos registros encefalográficos y los trastornos del sueño. Bien. Clase larga, ¿sí? Espero que hayan sobrevivido la mayoría. ¿Dudas? No. Un montón. Un montón. Bueno, alguna que se pueda... Muchas. Levante la mano, Marcos, ahí, no sé si la dejó levantada de antes o de ahora. ¿Te puedo pedir un favor, Arturo? Sí, Luis. Si se puede, yo sé que está con mucho lío, pero por ahí ponerla antes del fin de semana al video, porque yo ya empecé a laburar y los fines, viste, son buenos para estudiar. Sí, está bien, lo tomo en cuenta. Sí, lo tomo en cuenta. No, está todo bien, lo tomo en cuenta. Sí, estoy teniendo algunas semanas un poco movidas por temas personales, pero está todo bien, sí, lo tomo en cuenta. No, por favor. Lo que puedo llegar a hacer, lo que puede llegar a ocurrir es que suba el video en crudo, digamos, ¿sí? Sí. Entonces, no voy a tener tiempo de editarlo, pero listo. No. En crudo y listo. Se banca en ese momento que tuve que seguir a hablar por teléfono o la pausa del recreo, pasan más rápido ahí y listo. ¿Sí? Sí, lo vamos a adelantar. Y yo trato de darle menos bola a mi obsesión también, así que ganamos todos. Claro, ¿no? está bien, gracias. Listo, gracias. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Me encanta que empiecen a participar y que empiecen a elaborar, a linkear distintos temas, distintas clases. Está buenísimo. Realmente es una de las cosas que a mí me gusta provocar con la materia, ¿sí? Que puedan empezar a razonar y puedan linkear entre distintos temas de la materia o no de la materia, pero que tienen que ver con la profesión y con el enfoque biopsicosocial. Recuerden que tienen el foro para las preguntas, están los módulos, en los módulos también hay materiales y listo, ya está. Basta por hoy, nos vemos el lunes que viene. Que ¿Te estén bien. mudaste, profe? Todavía no. Me estuve por mudar y no me mudé, así que... Bueno, les había ahí. contado. Sí. Bueno, bueno, listo. Después les Gracias. Dale, bueno. Gracias. que sigan bien. Chao, profe, Buena gracias. Gracias. Buena semana. Gracias. Qué Buenas información. noches.